Del 9 al 10 de mayo, Segovia será sede de la neuroeducación. Se va a hablar de eso en el segundo Congreso de Neuropsicología en la Escuela y nosotros les vamos a contar los detalles hoy en nuestra cita previa. Hoy nos hemos venido hasta este centro Sinapsis, en el barrio de Nueva Segovia, para contarles todos los detalles del segundo Congreso de Neuropsicología en la Escuela. De eso vamos a hablar con Teresa Solís. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero que tenemos que contarles a los espectadores, a los segovianos que nos están viendo, es cuál es el objetivo de esta cita, porque recordamos que es el segundo, el año pasado ya tuvisteis uno. Pues sí, es el segundo. El objetivo de este congreso es conseguir aunar las fuerzas de los que trabajamos con niños, tanto desde el mundo pediátrico como desde el mundo educativo, en beneficio de todos los problemas de aprendizaje y de desarrollo que puedan presentar. ¿Por qué hablamos de neuropsicología? ¿Qué es la neuropsicología y cómo afecta a eso, a todos los que trabajan con los niños, al desarrollo, al fin y al cabo, en la educación? Bueno, la neuropsicología es una ciencia que estudia el funcionamiento cognitivo. Estudia cómo procesa el cerebro la información, cómo la organiza, cómo aprendemos, cómo nos comportamos, nuestra conducta. Analiza muchas cosas y trabaja muchas cosas, ¿no? Entonces, es imprescindible que los profesionales que trabajamos con niños entendamos y sepamos al menos algunas cosas básicas sobre neuropsicología para entender a los niños, ¿no? En el contexto del colegio y del entorno de aula, pues los profesores trabajan directamente todos los días y estimulan directamente el cerebro de los niños y realmente es la herramienta con la que ellos aprenden. Entonces a mí me parece de lógica y casi de cajón decir que tienen que saber un poquito cómo funciona la maquinaria con la que están trabajando, básicamente, ¿no? Y sobre todo especialmente por aquellos niños que tienen algún problema de aprendizaje, pues que sepan o puedan entender y comprender cuáles son las dificultades de aprendizaje y de qué manera se puede facilitar que este niño siga aprendiendo y siga adelante con el currículum y no acabe en un fracaso escolar, ¿no? Quizás es el momento en el que nos damos cuenta, ¿no?, de que puede haber un problema en el desarrollo de la importancia de la neuropsicología solo cuando hay algo como que no encaja en el desarrollo normal de un niño, pero realmente es algo que afecta a todos desde el principio. Claro, es que el desarrollo de los niños implica un desarrollo cerebral sí o sí, y el cerebro está en continuo proceso de formación. Para que la gente se haga una idea, el peso del cerebro de un niño desde que nace hasta su primer año de vida casi se triplica, por la cantidad de neuronas y de conexiones y de vías que se vuelven a establecer y que se van asentando. Entonces, todo el trabajo que hacemos con los niños a lo largo de toda su educación está incidiendo directamente en las vías de conexión que se establecen entre unas áreas y otras del cerebro. Y si no lo hacemos correctamente, corremos el riesgo de que establezcan distintas vías que no sean las más favorables para su aprendizaje. Siempre que hablamos del funcionamiento del cerebro suena muy complejo. Hablábamos de que este congreso sirve pues para dar las bases a los educadores, a los profesores, a las personas que trabajan directamente con los niños para hacer un desarrollo neuropsicológico correcto, pero en un par de días tan solo, ¿qué se puede conocer del cerebro? Bueno, tenemos organizado como varios bloques estructurados de distinta manera. En un principio el programa estaba planteado para empezar, lógicamente, pues con una primera conferencia inaugural que hace el doctor Francisco Mora, que luego hablaremos de él, para explicar qué es esto de la neuroeducación y por qué es importante la neurología aplicada en el ámbito educativo. Y la idea era empezar con las bases del aprendizaje, bases neurológicas y cómo evaluar si está funcionando bien o no el cerebro de un niño. Pero bueno, por cuestiones de agendas de los ponentes, al final eso empieza el sábado. Entonces, se plantea dar una base mínima de conocimiento sobre algunas estructuras cerebrales importantes en el aprendizaje y cómo se manifiesta
un niño que tiene una alteración en esas áreas, ¿no? ¿Qué problemas de aprendizaje da y qué nos puede hacer pensar que hay que derivar a un profesional que trabaje estas áreas de forma más específica? Hablábamos de neuroeducación. ¿Qué es eso de la neuroeducación? Bueno, la neuroeducación es precisamente la aplicación de los avances neurológicos que se han hecho en neurociencias aplicados a la educación. Porque si bien es cierto que a lo largo de todos los siglos que hemos estado trabajando la educación, la humanidad, pues hay muchos autores que han descrito a nivel conductual cómo funcionan y cómo aprenden los niños, ahora tenemos una base científica que nos puede esclarecer qué está ocurriendo, ¿no? Qué procesos hacemos cuando aprendemos a hacer un problema de matemáticas o cuando aprendemos a analizar oraciones sintácticas o cuando aprendemos a hacer conjuntos de cosas, por ejemplo en infantil, o cuando aprendemos a saltar un plinton, un potro, ¿no? Entonces, el obviar todos estos avances en un contexto tan relevante y tan importante como es la educación, pues entendemos que no debe ser, ¿no? Y la neuroeducación lucha precisamente porque esos avances se integren en el contexto educativo. Es algo que ya ha pasado en algunos países, ¿no? En España parece que todavía no, pero sí que es cierto que en el resto de Europa hablamos más de neuroeducación de una forma más real, digamos. Bueno, todavía estamos empezando y arrancando. Sí que es verdad que hay otros países que van más adelantados que en España, pero bueno, esto pasa también en otras muchas cosas. También hay que tener en cuenta que los avances en neurociencia son relativamente recientes en nuestra historia, ¿no? Entonces ahora se están descubriendo gran cantidad de cosas precisamente por las nuevas tecnologías que nos están permitiendo acceder a ver cómo funciona el cerebro en vivo y en directo, vaya. Hablábamos antes, Teresa, de algunos de los problemas que nos hacen alertarnos, pensar que puede haber algo detrás, un desarrollo que no está siendo correcto, y de problemas y de niños con problemas educativos se va a hablar, por ejemplo, del trastorno del espectro del autismo, va a ser uno de los temas que se traten. Sí, es un tema que bueno, hay que trabajar, porque en escuelas normalizadas hay muchos niños que tienen... muchos niños, hay niños, es relativamente frecuente que en un entorno escolar pueda haber algún niño con problemas de este tipo. El espectro autista, pues hay muchos rangos de afectación muy diferentes, hay niños que están muy afectados y que están en colegios de educación especial y hay otros niños que tienen una afectación menor y que están en un contexto de aula normalizado y el profesor tiene que saber qué hace ese niño, qué le pasa, cómo puedo trabajar con él, porque a veces a nivel conductual es difícil de comprender, porque tienen un problema de comunicación interpersonal importante que dificulta la relación entre él con el profesor y él con los otros niños, ¿no? Pero son niños que están en las aulas y que hay que atender, ¿no? Entonces aquí en el Congreso planteamos, por un lado, tocar este tema del aprendizaje de los niños con autismo para que los profesores puedan tener estrategias y puedan comprender cómo trabajar con ellos, y además entendíamos que era importante trabajar o enseñar a los profesionales que asistan que involucrar a la familia de forma directa en el trabajo que se haga con los niños potencia muchísimo más los avances del niño, ¿no? Y por eso traemos a una psicóloga especialista en esto que lleva varios años trabajando tanto en Madrid como en Navarra con familias con autismo y bueno, pues con el método de trabajo que están utilizando han visto cómo han ido mejorando los niños de forma notable en su autonomía, en su desenvolvimiento en el contexto social que les rodea, etcétera, etcétera. Con el autismo quizás estamos más familiarizados y estamos acostumbrados, aunque todavía haya muchas cosas que no entendemos, pero estamos un poco más acostumbrados a convivir con este trastorno. Pero hay otro del que se va a hablar, el síndrome de Tourette. Yo personalmente no sé qué es esto, ¿nos lo puedes explicar, Teresa? Bueno, el síndrome de la Tourette es una enfermedad rara, hay poquitos casos, pero los hay, ¿no? Y bueno, pues las personas que sufren este síndrome presentan muchas dificultades de aprendizaje y presentan también dificultades que
que no les permiten socializarse de forma correcta. Por ejemplo, suelen presentar muchos tics motores. Hay niños pues, que necesitan guiñar el ojo o que necesitan mover de vez en cuando una pierna o determinados tics motores. Algunos son muy suaves y otros son muy exagerados. Aparte suelen tener tics verbales, es decir, que bueno, pues, tienen la necesidad que no pueden controlar, además, de pegar un grito o de soltar un ruidito. Y claro, esto metido en un contexto de aula es algo que dificulta notablemente el desarrollo de la sesión de aula, pero además el aprendizaje del propio niño, ¿no? Y sus relaciones sociales, porque suelen ser motivo de burla de los niños que hay alrededor, ¿no? Porque es un niño raro que hace cosas raras y que muchas veces generan risa en los niños, ¿no? Aparte, pues tienen muchos problemas de atención, tienen problemas de hiperactividad muchas veces. Bueno, es un síndrome complejo y dificulta muchísimo el proceso de aprendizaje. Entonces hay un altísimo nivel de abandono escolar en el caso de estos niños, aunque hagan toda la escolaridad todos los años que puedan, pero generalmente no acaban titulando, ¿no? Entonces, una de las ponentes que viene estuvo haciendo un proyecto piloto en Madrid con niños, bueno, ya no eran niños, ya eran adolescentes de la Asociación de Tourette de Madrid, precisamente para prepararles y que consiguieran sacar el graduado en eso por vía libre, ¿no? Porque ya habían agotado todas las vías normalizadas. Y bueno, pues traemos el caso a presentarlo porque la gran mayoría de ellos lo consiguieron, me parece que fue un 95% de los alumnos consiguieron sacar la titulación y creo que es una experiencia muy enriquecedora y que además puede hacer comprender a los profesores cómo pueden hacer adaptaciones curriculares en el aula sin necesidad de tocar objetivos o contenidos que favorezca el aprendizaje de niños con dificultades, ¿no? Ya no solamente algo tan drástico como pueda ser un síndrome de la Tourette, pero sí, por ejemplo, con niños con déficit de atención o con otro tipo de trastornos. Porque hay muchos aspectos que pueden dificultar el aprendizaje o el desarrollo de los niños dentro del colegio, dentro de la escuela, aspectos tan sencillos y que quizá nos suenen mucho más familiares como, bueno, pues un niño que de repente necesita corrección óptica y hasta que no nos damos cuenta de que lo necesita, o quizá nos damos cuenta de que lo necesita porque baja su rendimiento en la escuela. Bueno, eso es una de las cosas que más se mira, ¿no? Por ejemplo, en todos los colegios, o bueno, no en todos los colegios, en todos los centros de salud hay determinadas revisiones de los niños a determinadas edades donde se gradúa la visión de los niños. Pero esas revisiones se quedan en la graduación, generalmente, ¿no? De lo que vamos a hablar aquí fundamentalmente no es precisamente de la graduación, que es lo que todo el mundo conoce, sino de todo el desarrollo del sistema oculomotor y del sistema de la percepción visual. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia importantísima en el aprendizaje de la lectoescritura. Hay niños, por ejemplo, que no hacen correctamente los movimientos de rastreo visual o que no hacen correctamente las sacadas, que son unos pequeños saltos que damos con los ojos cuando leemos, y eso impide que focalicen correctamente la palabra que tienen que leer y dificulta todo el proceso de aprendizaje de la lectura. Hay niños, por ejemplo, que no convergen bien y entonces es muy difícil que puedan enfocar correctamente la palabra porque la convergencia no la hacen correctamente y tenemos que ser conscientes de que tanto en la lectura como en la escritura nuestros ojos tienen que converger en un punto, fundamentalmente en la escritura, que es la punta del boli o del lapicero donde yo escribo, ¿no? Si tengo un problema de convergencia voy a tener muchas dificultades. Cuando hay dificultades de este estilo, muchas veces se produce fatiga visual y la fatiga visual genera un problema de atención. Y entonces hay niños que parece que tienen un déficit de atención porque no se enteran en clase, porque no siguen las cosas y lo que está ocurriendo es que detrás hay un problema visual que está dificultando que el niño pueda seguir correctamente las explicaciones de aula o el trabajo de aula. Otro problema muy típico es que no tengan una buena capacidad de acomodación, de manera que enfocan el cuaderno y cuando van a enfocar a la pizarra para
para comprobar o para leer lo que el profesor está poniendo, tardan en conseguir hacer ese enfoque, ¿no? Y cuando vuelven al cuaderno para poder escribir, vuelven a tardar en hacer ese enfoque. Entonces se acaban perdiendo en la explicación a la hora de copiar las cosas y esto hace que llegue un punto en que desconecten porque se han perdido de la explicación, ¿no? Y a veces, ya digo, que parece o simula que puedan tener un problema de atención y no lo es. Por esto es muy importante el papel de los profesores porque son los que están al fin y al cabo día a día con ellos y se pueden dar cuenta de aspectos de este tipo. Claro. Para ellos está pensado este congreso. Está pensado para ellos, pero también está pensado para los pediatras. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque muchas veces los pediatras son, por ejemplo, muchos de ellos son los que hacen la derivación para el diagnóstico o el estudio para el diagnóstico de un posible déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Y tienen que saber que hay algunos factores de aprendizaje o de desarrollo que pueden implicar en problemas atencionales sin que haya un trastorno como tal. Por otro lado, cuando hay un problema de rendimiento escolar y no se sabe el origen, muchas veces los padres van a la consulta del pediatra a buscar una respuesta. Entonces, si los pediatras conocen la sintomatología que se presenta en el aula cuando hay un problema de desarrollo, pueden de alguna manera hacer una derivación a profesionales más especializados o plantearse ellos hacer una investigación del caso un poquito más en profundidad, ¿no? Porque sí que es verdad que son dos campos que en la mayoría de los casos están desconectados, pero los dos son importantes que estén coordinados, ¿no? Entonces, la importancia de que asistan pediatras está precisamente en que puedan ver los problemas de fracaso escolar como posibles indicadores de que algo a nivel de desarrollo no está funcionando correctamente. De todo esto, Teresa, se va a hablar el 9 y el 10 de mayo en Segovia y las inscripciones todavía están abiertas. Sí, el plazo de inscripción está abierto hasta justo el día de antes y hemos ampliado algunos días más el periodo de matrícula reducida. Hay posibilidad de matricularse en grupo, de manera que hay un descuento en la matrícula, pues a lo mejor profesores de un mismo centro escolar o gente que con otros amigos de la misma profesión quieran apuntarse, tienen la posibilidad de acogerse a un descuento. Y hemos pensado también en la posibilidad de hacer un precio especial, bueno, de hecho lo hay, para estudiantes y gente que esté en paro, profesionales que estén en paro, que quieran seguir formándose y que, bueno, pues por las condiciones actuales a lo mejor no puedan afrontar la cuota normal. Para informarse de todo esto, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué tienen que hacer si quieren inscribirse? Bueno, pues toda la información, el formulario de inscripción y todo está en la página web oficial del Congreso, que es www.neuropsicologiaenlaescuela.es. Bueno, pues allí pueden encontrar toda la información y por supuesto también en Segovia, el 9 y 10 de marzo, en ese segundo Congreso de Neuropsicología en la Escuela. Muchísimas gracias, Teresa. A vosotros.